Muy bien, vamos a cambiar absolutamente de información y tenemos que hablar acerca de noticias del ámbito de la salud porque estábamos justamente adelantando los títulos de este Noticiero 9 Central que íbamos a tener visitas especiales aquí en los estudios de Noticiero 9 y estamos justamente con la ministra de Salud de la provincia del Chaco, Carolina Centeno, que muy gentilmente se acercó hasta los estudios y accedió a esta entrevista en este día patrio del 25 de mayo. Doctora, ministra, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, doctora, por venir, acercarse. Bueno, ministra, para hablar un poquito acerca de diferentes temas de salud de aquí del ámbito de la provincia del Chaco, creo que es impostergable comenzar a hablar lamentablemente, del COVID-19, pero bueno, una provincia del Chaco, doctora, que bueno, se va ayornando muy bien a lo que fue la campaña de vacunación. Hoy afortunadamente tenemos muchas personas vacunadas, pero hay que seguir trabajando, ¿no? Particularmente nos sumamos como provincia a la ola ascendente de casos que está atravesando el país en este caso. Como ha dicho la ministra de Salud, Carla Bisotti, estamos enfrentando la cuarta ola. Es una cuarta ola que nos toma también de manera diferente que la tercera. Tenemos más del 96% de la población con primer dosis colocada mayor de 18 años. También tenemos altos porcentajes de vacunación en adolescentes, niños y niñas. Tenemos también, además, nuevas noticias con respecto a vacunación. Los porcentajes de vacunación nos permiten al día de hoy todavía continuar sin fallecidos hasta el momento. Tenemos, sí, 3 personas internadas, una en categoría moderada y 2 en categoría leves, que en realidad se internaron por otra cosa y frente al testeo fueron y dieron positivo para COVID. Por lo tanto, están aislados con COVID, pero no internados por COVID, para que se entienda, claro, básicamente. O sea que tenemos poca cantidad de internados, tenemos, sí, una cantidad en aumento de contagiados. Es importante remarcar que los contagios se están dando paulatinamente en contactos estrechos, en espacios laborales, en contingentes de viajes, personas que viajan a otras provincias y se contagian o vuelven contagiadas. Por eso, en un clima fresco, bueno, hoy hizo calorcito, es importante respetar todavía los protocolos, las medidas de cuidado. Fuimos muy criticados porque la provincia no puso el barbijo obligatorio, o sea, no puso el barbijo optativo nuevamente y lo continuamos obligatorio. ¿Quién criticó eso, doctora? Porque, a ver, es inexplicable que alguien pueda poner en tela de juicio el valor y la importancia de la utilización del barbijo, ¿no? Bueno, entendemos que como había optatividad u opción en otras provincias, como provincia de Buenos Aires, como Tierra del Fuego, como también Ciudad Autónoma y otra, era muy difícil en ese momento. Santa Fe se plegó después frente a la presión que se genera, doblegar el protocolo que para nosotros nos implicaba retrotraer toda una cultura de cuidado, porque no estamos hablando del barbijo, estamos hablando de la cultura del cuidado que significa el barbijo dentro de los establecimientos, dentro de los sectores. El barbijo sigue siendo obligatorio y por mucho tiempo más lo va a seguir siendo en el equipo de salud, por ejemplo. Eso, claro, es muy importante remarcarlo. Perdón. Sí. Pero es importante también concentrarnos, como dijimos siempre, que los esfuerzos que hagamos hoy son los que impactan en el futuro. Si nosotros decimos durante estos meses de otoño e invierno hacemos el sacrificio de usar el barbijo, vamos a tener mayores posibilidades en septiembre, en octubre, en noviembre, de poder sí ir transitando un despegue de esa medida, de esa herramienta, que en un contexto además de aumento de los casos de influenza y de gripe, como tuvimos también en marzo y en abril, hacía que se sumara como medida que potencia el cuidado en ese contexto. Ahora los casos, si vemos las curvas de gripe, bajaron por completo. Eso le iba a preguntar, la gripe influenza, ¿cómo está hoy en día? Porque tuvimos un pico bastante importante. El pico fue marzo-abril, tuvimos y empezó en descenso paulatino. Si bien es cierto que ahí comenzamos justo con la vacunación, última semana de marzo, principios de abril, tuvimos muy pocos internados por causa de influenza grave y la verdad que ahora nos manejamos con nuevamente valores bajos, pero entendemos que el alerta para gripe está ahora. Junio, julio, agosto son los meses donde nosotros tenemos mayor influencia de los virus respiratorios en las internaciones y particularmente, y donde siempre hacemos hincapié, en las internaciones pediátricas. Recordemos que junio, julio, agosto, septiembre un poquito, son los meses que tensionan el sistema de atención pediátrica, tanto en el interior como en la región metropolitana. Por eso no hay que olvidarse de que para nosotros hay muchas enfermedades cíclicas. El COVID vino a ser hoy la regla que circula, pero hay un montón de otras cuestiones, como también puede ser dengue,
como las épocas de meningitis, como cuando comienza la primavera y los calorcitos, los primeros calores, la varicela, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos ya identificados los momentos de brotes epidemiológicos de casos. Pero cuando la comunidad nos acompaña adhiriendo las medidas de cuidado, a vacunarse, no solamente contra el COVID, sino con todo el resto de las vacunas, realmente eso es lo que a nosotros nos garantiza el éxito de las medidas. ¿Fue entendiendo la gente, doctora, el sistema de vacunación y la importancia también de tener que vacunarse? Porque bueno, en un principio cuando recién salían las vacunas hubo mucha gente y por ahí muchos comentarios, ¿no? de personas que la verdad que no sumaban lamentablemente a nada, ¿no? a esta campaña de vacunación que se venía realizando en la Argentina y había una un cierto rechazo de parte de la sociedad con el tema de la vacuna. Hoy por suerte eso fue cambiando, ¿no? Nos tiraron con piedras, después con flores y rosas, nos tiraron de vuelta con piedras un poquito cascoteados y ahora claramente se ven los resultados. Si vos recordás lo que fue la campaña de vacunación, las grandes figuras, los poderes ejecutivos se tenían que vacunar como imagen para poder garantizarle a la población que la vacuna que le estábamos colocando no era veneno, era una medida de cuidado fuerte. Me acuerdo, Coqui, cuando se puso la primera vacuna ahí en el Salón Obligado. Sí. O sea, Axel Kicillof, gobernador de la provincia, nuestro gobernador vacunándose, haciendo hincapié en eso, no que no estaba aprobado en adultos mayores de 60, entonces era veneno, había todo un manto de duda. La vacuna claramente fue un éxito en ese momento y lo sigue siendo ahora. Se ha demostrado científicamente que las vacunas no solamente son efectivas, sino que además son seguras, que no producen daño a la población y que tienen un efecto colectivo de cuidado muy importante, que han salvado vidas y que lo siguen haciendo. Por eso tenemos la cantidad de fallecidos o internados que tenemos y es gracias a eso. O sea, un número muy, muy bajo o casi cero. O cero, en algunos casos. Particularmente nos tiraron rosas cuando empezamos y empezaron a venir las vacunas, porque al principio, bueno, no, nadie se quiere vacunar. Bueno, después todo el mundo se quería vacunar, no hay vacunas. No vamos a llegar con las vacunas, no tenemos dosis en cantidad. Pues las vacunas llegaron, las vacunas vinieron de todos los tipos, vienen en cantidades donde hoy tenemos las vacunas en las heladeras esperando que venga la gente a vacunarse con su refuerzo. Tenemos habilitado, ya lo hemos cerrado con el Ministerio de Salud de la Nación y el resto de las jurisdicciones, que se vacunen los niños a partir de los 5 años, entran en el primer refuerzo con esta vacuna Pfizer Niño, se llama, que es la habilitada, y con Moderna también se pueden vacunar a partir de los 6 años en adelante. Es importante remarcar que cuando nos parecía como que siempre nos caíamos, la potencia no de la vacunación, sino del proceso que hacen los trabajadores, de las trabajadoras, de colocar la vacuna, pero concientizar también, de poder hablar, de discutir, de debatir. Ustedes nos hacen las notas, nos comunican, difundimos la información, porque lo más importante es que la población no solamente se vacune como un hecho de responsabilidad o de obligación, que comprenda cuál es el proceso detrás de todo eso, que hay todo un proceso logístico, llegada de vacunas de Buenos Aires, almacenamiento, distribución a cada punto, por más alejado que esté de la provincia, para garantizar un derecho. En este país el Estado invierte dinero, invierte económicamente recursos para que las vacunas, que son un derecho, lleguen a cada una de las personas que así lo necesitan. Y en el caso de COVID realmente somos uno de los países ejemplos a nivel de cobertura, a nivel de estrategia, a nivel de que a ninguna persona le ha costado un peso colocarse una vacuna contra el COVID en un mundo donde el acceso a las vacunas siempre fue muy restringido. Es cierto, totalmente, doctora. Y con respecto a la vacuna antigripal, doctora, ya la gente venía un poco más acostumbrada al tema vacunación con todo lo que fue el COVID-19, como que les costó menos llegar o tomar la decisión de ir a colocarse la antigripal, o aún así hubo algún cierto rechazo. La antigripal genera cosas medias raras, ¿no? En general. Sí, es una vacuna que antes del 2020, de la época de la pandemia, teníamos muy bajos porcentajes de vacunación. En algunos casos, en algunos grupos, no llegábamos al 40%. Era bastante difícil que logremos adherir. Obviamente, cuando no había nada frente al COVID, la vacuna de la gripe tuvo una explosión de cobertura de más del 80% en grupos de riesgo, que para nosotros ha sido un éxito y también nos ha permitido sostener menos internados y menos fallecidos por esa causa, que es lo que uno busca, salvar vidas y claramente garantizar una mejor calidad de vida para la gente. En este año venimos
vamos un poco más lento, pero no es por falta de adherencia. Tenemos sí una restricción en la llegada de vacunas, las vacunas van llegando de a poco y las que llegan se distribuyen y se colocan. Entonces vamos cumpliendo con las metas de acuerdo a una curva que está trazada de cobertura, que espera que para los meses de julio y agosto lleguemos al 80-90% de cobertura en los grupos de riesgo que están planificados, que se realicen, que son los grupos de riesgo, particularmente niños de 6 meses a 24 meses, mayores de 65 años adultos, de 2 a 64 años con factores de riesgo, por supuesto trabajadores de la salud, trabajadoras de la salud, embarazadas, puérperas, y también vamos sumando algunos grupos como docentes, como personal de Fuerzas Armadas y de Seguridad, no porque tengan más riesgo de morir por gripe, sino porque sus grupos tienen condiciones muchas veces de hacinamiento y se pueden transformar en vectores de contagio para otras personas con riesgo. Pero sin embargo, con vacuna antigripal venimos de acuerdo a lo que se está cumpliendo. Hemos tenido una gran demanda cuando fue el pico de consultas entre marzo y abril. Ahí se empezó a colocar en los grupos donde tenemos definido y ahora estamos teniendo vacunas. Ahora llegó mucha para adultos mayores de 65. Eso le iba a consultar justamente, doctora. ¿Para mayores de 65 hay disponibilidad? Hay disponibilidad y tenemos muchas más de las que tenemos de entre 2 y 64. No hemos liberado a la población en general porque todavía nos queda o nos resta llegar a la gente que sí o sí necesita de manera gratuita y de manera universal a esos grupos de riesgo que tienen un riesgo aumentado, valga la redundancia, de fallecimiento y o de complicaciones por gripe. Es decir que, por ejemplo, las personas mayores de 65 años que están mirando en este momento, ¿les falta el antigripal? ¿Pueden acercarse a los centros de salud, doctora, a los hospitales? Pueden acercarse a los vacunatorios de los hospitales públicos, de los centros de salud. Particularmente, además, hay operativos que se están haciendo en diferentes fundaciones, organizaciones políticas, asociaciones, ministerios. O sea, estamos tratando de poder llegar con todas las herramientas territoriales disponibles, porque eso es lo otro, digamos, ¿no? Pensar la vacuna desde el sistema sanitario es pensarla desde los vacunatorios públicos, pero también pensarlos desde donde convive la gente, donde se desarrolla la gente, y eso también ha garantizado un éxito en la estrategia de COVID, el casa por casa, el barrio territorial, los clubes, los jardines de infantes, las escuelas, todo espacio de aglomeración de personas, vaya cualquiera sea la actividad que sea, para nosotros es una oportunidad. Fíjate que el otro día Santa Rita, el domingo, estuvimos ahí con las postas. Los vi, estuvimos ahí en Teníamos Santa Rita 4 postas. Yo llegué a eso de las aproximadamente 11:30 de la mañana, ya tenía las notificaciones de cómo venían. Terminó la misa de las 11 a las 12, un flujo de personas que había cola para colocarse la vacuna anti-COVID, y hemos terminado con más de 100 dosis colocadas ese día. Uno dirá 100 dosis no es nada, pero son 100 dosis acá, 100 dosis allá, 100 dosis, y eso es lo que va sumando las miles y miles de dosis que se colocan día a día. Tuvimos récords de colocación. Si recordás, en enero era 22.000 dosis, 17.000 dosis por día. Realmente. Era una locura. Ahora lo que tenemos es una menor percepción de la gente del riesgo. Nuestra idea no es llegar a restricciones, nuestra idea nunca es llegar a hacer cenar de vuelta las actividades que venimos habilitando. Lo importante es que completemos nuestros esquemas de vacunación, que podamos completar la dosis que nos falta, esa segunda, ese primer refuerzo, ese segundo, porque eso es lo que nos permite hoy estar de la manera en la que estamos sentados, charlando, debatiendo, proponiendo a la población que nos sigamos cuidando de la misma manera para seguir hacia adelante en este camino que necesita la provincia y el país de crecimiento, de desarrollo, actividad económica, de empleo. Y si nosotros nos enfermamos o tenemos mayor necesidad de poder consultar al médico porque está contagiado, eso también retiene, pierde fuerza todo lo que sea la política social y económica y en general de desarrollo productivo que puede tener la provincia. Claro, hoy por hoy, doctora, con la campaña de vacunación ya bastante avanzada en la provincia del Chaco y con obviamente los niveles que tiene la vacunación de nuestra provincia, es casi muy complicado pensar en volver a fases más restrictivas o que esto se pueda complicar un poco más, ¿no? Digo porque por ahí, por ejemplo, vemos muchas noticias que provienen, por ejemplo, de China, en donde se han confinado a millones de personas por el COVID-19. Digo, es difícil pensar en que eso vuelva a ocurrir, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Entendemos que no. Lo que pasa que, como siempre decimos, digamos, ¿por qué China tomó esta fase restrictiva? Particularmente hay que analizar qué es lo que pasó en ese país y por qué se hizo. En su momento ellos con lo restrictivo lograron contener una pandemia que no fue para ellos tan cruel como fue en Europa o como fue inclusive en países de Sudamérica como en Brasil. Claro. Nosotros parece como que fuera hace mucho tiempo, pero no nos olvidamos de las imágenes de Manaos, Venezuela,
Venezuela llevándole oxígeno, Sí. los muertos, los las fallecidos calles. en las calles, Sí, 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 era esos terrible. tendales de personas que perdían a sus fallecidos en grandes cementerios, en grandes terrenos. Bueno, eso pasó y siempre está Inclusive latente. hasta fosas comunes. Fosas comunes, eso locura. pasó. Eso pasó porque se tensionó el sistema, porque en algunos casos ninguno de nosotros estábamos preparados para eso. Aquí en la Argentina el sistema público respondió y respondió como debe y como sabe y como puede. Y claramente con el valor solidario de que si a alguien le faltaba algo, salir a cubrir a como dé lugar. Pero eso pasó y China no quería que le pase. La fase restrictiva es una medida que uno siempre tiene ahí guardada frente a lo que podría ser una catástrofe. Eso se va a ir monitoreando de acuerdo a la vigilancia epidemiológica. Y todo tiene que ver con el porcentaje de internados y de fallecidos que uno tenga. Si nosotros en el mundo seguimos dejando circular las variantes, el virus va a ir mutando. Y la mutación puede ser hacia un virus menos contagioso o hacia un virus más contagioso, más mortal, más peligroso. Entonces, con este virus siempre estamos en la incertidumbre de no saber si algún día nos tocará volver a tener que tomar alguna medida donde tengamos que, en vez de tener la mortalidad que hoy tiene, menos del 2%, llegue a tener una mortalidad muy superior a la que está teniendo. Entonces, eso es algo que se deja para lo último, está dentro de los manuales de técnicas o de protocolos que podemos aplicar, pero todo va a depender, como dijimos antes, de tener la vacuna, de aplicar los refuerzos, de tener alta cobertura de vacunación en toda la población, de ver cómo está el sistema de salud, si está tensionado o no, si tenemos diagnóstico y tratamiento en particular. La farmacéutica sigue avanzando, en algún momento seguramente se encontrará algún antiviral mucho más específico. Mientras tanto, tenemos apenas 2 años casi de pandemia, así que hay mucho por delante, mucho por entender y comprender de la dinámica, pero, como también sabemos, siempre estamos como atentos a estos casos que surgen, la hepatitis grave aguda en niños, Sí. que tenemos ahora los casos, la viruela símica o viruela del mono, transmitida también, siempre hay algún caso que nos hace como temblar así, patear el tablero, pero en realidad estamos como sistema sanitario muy acostumbrados a que estas cosas sucedan. Ahora se comunican, no se masifican de otra manera, Claro. pero sí los sistemas epidemiológicos sirven esto. Esto es producto. Notificar un caso de viruela símica, la sospecha, rápidamente las provincias en alerta. Esto es producto de un sistema donde el Estado es el regente y el que controla y monitorea, y esto es gracias a la fuerza del Estado para poder estar alerta a este tipo de cuestiones. Doctora, temas de salud, hay muchos temas para poder hablar y tratar. ¿Se queda un ratito más, doctora? Nosotros vamos a continuar ahora con más información. ¿Se queda? Bueno. ¿Y vamos bueno, a me hacer quedo. otra entrada? Sí, sí. Muchas gracias, doctora. No, por favor. Estamos hablando con la doctora Carolina Centeno, la ministra de Salud de la provincia del Chaco, sobre diferentes temas que tienen que ver, obviamente, con la salud tanto de nuestra provincia como de toda la República Argentina. Enseguida, nada más, vamos a volver justamente con más información y más temas de salud con la doctora Carolina Centeno.